Buen día, soy la doctora Alba Marigliano, yo soy cardióloga, trabajo en el Instituto del Corazón de la Clínica Tecnon de Barcelona y hoy voy a presentarles un caso al que he llamado el Gran Simulador y veremos durante su desarrollo por qué en esta sección de casos de interés de la web Aorta Hub que dirige y que ha creado el doctor Evangelista, como todos ustedes saben. Se trata de un paciente varón de 55 años, hipertenso como único dato clínico de interés, de muchos años de evolución, tratado con valsartán 320 miligramos al día y que consulta a urgencias por un dolor torácico de aparición brusca que irradiaba a la espalda y al abdomen. A su llegada en urgencias solo se lo encuentra hipertenso en el examen físico sin otros signos de interés como déficit de pulso o soplos y se completa la anamnesis realizando un electrocardiograma en el que, como ustedes pueden ver, se encuentra en ritmo sinusal a una frecuencia cardíaca aceptable, 75 latidos por minuto, con un PR normal y con signos de hipertrofia ventricular izquierda como único dato relevante. En la radiografía de tórax se puede observar que la silueta cardíaca está dentro de los límites normales, no hay signos de redistribución de flujo, tampoco hay signos de una aorta elongada o desenrollada, los cartílagos costales están normales, no hay derrame pleural y por lo tanto se descarta un derrame pericárdico importante. Se le realiza además una determinación de biomarcadores cardíacos en la analítica que fueron normales. Ante esta situación nos preguntamos qué puede tener el paciente, habiendo no descartado, pero sí disminuido la sospecha de un síndrome coronario agudo o de una pericarditis aguda, y nos queda como tercera opción el importante diagnóstico del síndrome aórtico agudo. El paciente en cuestión tiene un signo clínico que es de alto riesgo y que es el tipo de dolor de presentación aguda, muy intenso y además irradiado a diferentes sitios, ¿no? Que incluso a veces empieza en tórax y va típicamente desplazándose hacia otros territorios como el brazo, la zona lumbar, etc. Sin tener otros signos clínicos y otros hallazgos, entonces, ¿qué otra prueba pediríamos estando en urgencias? ¿Qué piensan ustedes que podemos hacer que tenga un alto rendimiento diagnóstico? Bueno, en general en todos los sitios las posibilidades son un TAC o un eco transtorácico en urgencias o un ecocardiograma transesofágico que no siempre está disponible realmente, o una resonancia magnética para lo que habría que llevarlo a rayos. Entonces, siendo que el paciente está estable, que no corre prisa para llevarlo a quirófano o que no existe indicación de llevarlo a hacer una prueba de diagnóstico en rayos, se le hizo un eco transtorácico focalizado pensando en el diagnóstico de síndrome aórtico agudo. Este es el ecocardiograma. Como ven en la imagen de la izquierda, se trata de un ventrículo pequeño, más bien hipertrófico, hiperdinamico. El ventrículo derecho también es pequeño, también es normocontráctil o hiperdinámico, la aurícula no está dilatada y solo llama la atención un pequeño derrame pericárdico en la cara anterior del ventrículo derecho. Es un plano apicalizado realmente. En la imagen de la derecha, repitiendo la imagen paraesternal, pero en un espacio superior, intercostal superior, podemos extender y ver un trozo más de la aorta ascendente y quizás sí a este nivel
podemos ver un engrosamiento de la pared de la aorta que realmente no es concluyente de ningún diagnóstico y que muchas veces se trata de una imagen de reverberación que en este caso podría estar formada por una imagen de la pared de la arteria pulmonar cuando se ubica en esta localización. Nos vamos a la ventana subcostal y allí sí, en aorta abdominal, en la primera porción, nos encontramos con esta imagen lineal flotando en el medio de la aorta, que parece corresponder a un flap de disección. La aorta no está dilatada a este nivel. Y con este presunto diagnóstico de disección de aorta descendente, ¿con qué prueba seguiríamos entonces? ¿Qué plantearíamos como prueba prioritaria para seguir? Y bueno, vamos a desglosar una por una. El eco transesofágico estaría indicado realmente si el paciente estuviera inestable en una situación de emergencia y fuera necesario llevarlo directamente a quirófano para ser intervenido porque hemodinámicamente lo requiere, ¿no? Y por lo tanto debería realizarse bajo anestesia y siempre y cuando haya un operador experto en la técnica, sobre todo para definir otros hallazgos importantes al momento de la cirugía, como la insuficiencia aórtica o la causa de la disección, si realmente se trata de una disección. Por lo tanto, no es el caso de nuestro paciente que está estable. La resonancia magnética cardíaca no es técnica de elección cuando se sospecha un síndrome aórtico agudo en esa situación aguda. Se podría plantear, ya que el hallazgo ha sido en aorta descendente, esperar 24 horas y repetir pruebas, pero el diagnóstico solamente con el eco transtorácico no abarca la situación de la aorta ascendente y sería prudente revisar toda la aorta. Por lo tanto, el TAC coronario, que es una prueba que está disponible prácticamente en todos los hospitales y que es accesible y relativamente fácil de interpretar, es la prueba de elección en este caso. Es una prueba que ustedes saben que permite estudiar toda la aorta, evaluarla desde la raíz hasta el arco y la aorta descendente, y de realizarla es importante puntualizar que se realice en sus dos fases, ¿no? Inicialmente sin contraste y luego con contraste. Al paciente se le realiza entonces el TAC primero sin contraste, que no ofrece un diagnóstico definitivo, si bien se puede observar en esta zona una semiluna de hiperatenuación, que no se ve bien en la fotografía, pero que allí está, que es inferior a 5 milímetros y que en este caso no se consideró patológica. Siguiendo con la prueba, una vez que se realiza el angiotac con contraste, se observa un engrosamiento de la pared torácica, de la pared aórtica, quiero decir que a nivel del callado y de la aorta ascendente distal, aquí como marcan las flechas amarillas, y si seguimos en la imagen de la derecha, seguimos hacia aorta descendente, se puede ver una imagen de flap de disección a este nivel, que se corresponde con el hallazgo del eco transtorácico. Y como ven aquí, la misma imagen encallado en aorta ascendente distal. Estas imágenes son compatibles con un hematoma intramural. Aquí dos imágenes más del angiotac en el que se puede observar la imagen de engrosamiento de la pared de la aorta ascendente y en la imagen de la derecha una imagen de derrame pericárdico y también algo de derrame pleural. Como ven aquí se repite la imagen del flap en aorta descendente. Por lo tanto, tenemos
por TAC, evidencia de un hematoma de aorta ascendente distal y del arco aórtico con disección de aorta descendente. La aorta no está dilatada, no hay signos que sugieran complicaciones en este momento. El derrame pericárdico se lo interpreta como secundario a irritación de la adventicia producida por el hematoma, al igual que el derrame pleural. No se interpreta que sea un signo inminente de rotura cardíaca. Y dado que el hematoma intramural tiene una evolución que es variable, que puede reabsorberse o que puede aumentar de tamaño o puede evolucionar a disección clásica, localizada, etcétera, etcétera, bueno, plantea la duda en cuanto a cuáles son las posibilidades diagnósticas, ¿no? En este caso, entonces, las posibilidades son la quirúrgica, el tratamiento endovascular o el tratamiento médico, ¿no? Por supuesto, si hubiera duda o hubiera signos de que el paciente pudiera tener una aortitis, también cabría la posibilidad de descartar aortitis con un TEP y marcadores inflamatorios. Bueno, en este caso, como he dicho, el paciente estable y con una aorta no dilatada y sin signos agudos de complicaciones, se decidió seguir tratamiento médico, sobre todo hipotensor, para tenerlo estable y revalorarlo con técnicas de imagen. A los 3-4 días se realiza entonces un eco transesofágico en el que se evidencia que la válvula aórtica es de velos finos, aparentemente coapta correctamente, no se ve rotura ni ninguna otra cosa a nivel valvular, pero sí parece haber un engrosamiento a nivel de la pared de la raíz aórtica. En la imagen que le sigue de la derecha con Doppler color, efectivamente vemos que la válvula tiene una insuficiencia aórtica ligera y se ve mejor quizá el engrosamiento a nivel de la pared de la aorta, a nivel de su raíz. Cuando estudiamos, tratamos de visualizar mejor la aorta ascendente, vuelve a aparecer aquel engrosamiento de la pared que nos dejaba dudas inicialmente de si era o no un hematoma intramural. En la imagen del eje corto a nivel de la válvula aórtica, lo que más llama, como ven, la válvula es de velos finos, solo hay quizás signos de fibrosis o de fibrocalcificación a nivel de las comisuras, pero llama la atención que hay una separación de la pared a nivel de esta comisura entre la sigmoidea izquierda y la no coronariana. Bajando, yendo hacia la aorta descendente, vemos con Doppler color que aparece la imagen del flap de disección que teníamos ya diagnosticado por TAC y vemos una puerta de comunicación desde la verdadera luz a la falsa luz que confirmamos con ecocontraste en la siguiente, que muestro en la siguiente diapositiva. La imagen pequeña es la verdadera luz. Entonces, el paciente sigue estable. ¿Qué haríamos en este caso? Y bueno, las alternativas son las mismas que había presentado anteriormente. Decidimos seguir tratamiento médico y esperarlo, ya que el paciente seguía estable y la disección estaba localizada en aorta descendente. A los 4 días realizamos un nuevo angiotac y en este angiotac nos encontramos con que la disección se extiende ya desde la emergencia de la subclavia izquierda, es más extenso, y en la imagen de la derecha que la aorta y el aumentado de diámetro al menos unos 5 milímetros a nivel de la aorta ascendente, a donde tenía el hematoma en el contexto del hematoma intramural. Ya con este hallazgo, aunque el paciente estaba
clínicamente controlado de su tensión arterial, se decidió intervenirlo quirúrgicamente y se le realizó una cirugía, un Bentall de bono con una prótesis valvular mecánica en posición aórtica, sobre todo porque teniendo en cuenta la imagen de separación de la aorta a nivel valvular que vimos en el eje corto en el eco transesofágico. Posteriormente el paciente evolucionó de manera correcta. En definitiva, las conclusiones que podemos sacar de este paciente es que el hematoma intramural es difícil de diagnosticar por eco transtorácico, es difícil también incluso por eco transesofágico, especialmente si la raíz de la aorta no está afectada. Por otro lado, clínicamente es conveniente saber que el hematoma intramural es muy dinámico en su evolución, que en las primeras pruebas diagnósticas podemos no visualizarlo, pero que pueden tener mayor rendimiento al repetirse las pruebas periódicamente, cada 3-4 días, y por lo tanto hay que hacerlo en la fase aguda si se tiene la sospecha, y que el TAC es la prueba de elección porque tiene importantes ventajas con respecto al eco transesofágico para su evaluación. Desde el punto de vista de la decisión diagnóstica, el hematoma intramural, cuando se ubica en aorta ascendente y presenta signos de complicación, como en este caso que se dilató la aorta, entonces hay que plantear la indicación quirúrgica. Hay que decir que los hematomas intramurales son más frecuentes en aorta descendente, en pacientes más añosos que nuestro paciente y además más profusamente ateroscleróticos a nivel de la aorta. Este no es un caso común desde ese punto de vista. En cuanto a la valoración pronóstica de la disección en aorta descendente, tanto el TAC como el eco transesofágico aportan datos muy importantes en cuanto a los diámetros, al tamaño de la puerta de entrada, a la situación de la verdadera y de la falsa luz. El TAC es la prueba de elección en general, porque entre otras cosas no tiene la zona ciega que tiene el eco transesofágico a nivel del callado, aunque el ET es muy útil en las evaluaciones dinámicas en comportamiento de los flaps y de las luces. Y en cuanto al seguimiento, es importante recalcar que se recomienda estudiarlo cada 3 meses, repetir estudios de imagen cada 3 meses durante el primer año de evolución y luego a partir del primer año evaluarlo de acuerdo un poco al patrón que presente en imágenes. En este caso el TAC y la resonancia cardíaca son las pruebas de elección.